Una viuda transformó la casa rechazada por todos. Descubre el increíble secreto que fue expuesto. María se encontró nuevamente frente a la casona que alguna vez fue un hogar vibrante de risas y amor. A sus 60 años, cada esquina crujiente de esa casa le recordaba la pérdida. Los murmullos de los vecinos eran un eco ensordecedor que la llenaba de angustia. «Ahí va la viuda», decían con miradas cargadas de compasión. Aquella casa, en vez de refugio, se había convertido en un peso que aplastaba su alma. Con manos cansadas y una mente agobiada por recuerdos, decidió que debía actuar. Sin embargo, la duda la asaltaba, y se preguntaba si era realmente posible resurgir de entre las cenizas. La soledad abrazaba a María como un viejo abrigo. Mientras limpiaba el desván, su corazón se retorcía al encontrar el viejo diario de su abuelo. Páginas manchadas y desgastadas, llenas de sueños y frustraciones, secretos que llevaban en la tinta el peso de la historia de su familia. El arte, la pasión que ilusionó a su abuelo, ahora parecía estar dormido en su interior. María duda, ¿sería capaz de despertar esa chispa que una vez iluminó su vida? Lentamente sentía que las pinceladas de su historia podrían volver a mezclarse con la paleta de su vida. Justo en ese momento se cruzó en su camino Luz, una joven artista del pueblo. Su mirada vibrante y su sonrisa contagiosa desataron una mezcla de esperanza y temor. María la veía y en su interior comenzaban a chocar sentimientos contradictorios, admiración y envidia. ¿Por qué ella, una viuda cansada, podría volver a buscar la belleza? La voz de su abuelo resonaba en su mente. El arte es un grito que debe ser escuchado. Pero María deseaba que nadie la escuchara, que la dejara en paz con su dolor. La idea de realizar una exposición se entrelazaba con la ansiedad que la acompañaba. Pensaba en sus antiguos vecinos, en sus miradas cargadas de desdén. ¿Quién va a querer ver mis obras?, se preguntaba angustiada. Se sentía atrapada entre el deseo de mostrar su talento y el temor al juicio. Pero Luz insistía, y cada día que pasaba, el impulso por tomar los pinceles crecía. Aún así, la sombra del juicio de su ingrato pasado pesaba sobre su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exposición llegó y María sintió un tumulto de emociones en su interior. La casa, que antes era vista como un símbolo de tristeza, ahora relucía con luz y color. Pero en el aire, el sabor a incertidumbre era palpable. Cuando su viejo rival apareció, arrastrando con él viejos rencores y murmullos de desdén, la angustia de María se multiplicó. Todo su esfuerzo, toda su reorganización de recuerdos parecía estar a punto de desmoronarse. Se consideraba una impostora, atrapada entre la valentía de mostrar su arte y el miedo a ser derribada por verdades del pasado. Con cada susurro que cruzaba la sala, María se sentía más expuesta. ¿Conseguirá finalmente reivindicar el legado familiar, o el arte volverá a ser aplastado por viejas intenciones? La duda le retumbaba en la cabeza. La noche prometía ser el desenlace de un viaje de sanación, pero la verdad parecía abrirse como un abismo frente a ella, amenazando con arrastrar su renovada esperanza. ¿Podría su historia transformar la percepción de los demás y reconciliarse con su propio pasado? En ese instante, todo el peso del mundo caía sobre sus hombros. El aire estaba cargado de una inquietante expectativa, mientras los ojos de los asistentes recorrían las paredes adornadas con las obras de María.
Colores vibrantes se entrelazaban con sus recuerdos, cada trazo un eco de sus anhelos perdidos y las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. Sin embargo, la voz de su viejo rival, Marta, se hacía cada vez más fuerte en su mente. ¿Qué sabes tú de arte, María? ¿Quién podría admirar la melancolía de una viuda? La presencia de Marta era una sombra que la asediaba, un recordatorio constante de su pasado. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, algo dentro de María comenzó a reactivarse. Tantas veces había permitido que su inseguridad definiera su identidad. Ahora, mirando las obras que había creado, comprendió que no eran solo pinturas, eran afirmaciones de su existencia. Con cada paso que daba por la sala, su respiración se volvía más profunda. Al mirar a su alrededor, notó a algunos vecinos antiguos, ahora curiosos, observando con un interés renovado. Aquella murmurante consternación de antaño se convertía en un zumbido de asombro, como si la vida se colara una vez más en la percepción de quienes la habían desestimado. ¿Y si esto es lo que necesitaba realmente? Pensaba mientras se acercaba a una de sus obras. En cada pincelada había un pedazo de su esencia, una historia olvidada que clamaba por ser contada. ¿Podía realmente liberar su voz a través de este lienzo? María empezó a interactuar con el público, dejando atrás la sensación de ser una mera espectadora. Se atrevió a contarles la historia detrás de cada cuadro, lo que significaba cada color, cada forma. A medida que lo hacía, empezó a ver reflejada en sus oyentes una conexión. Una mujer mayor atrapó su mirada y, al escuchar su historia, lágrimas brillaron en sus ojos. Era la misma soledad que María había sentido durante tantos años. Y de repente, el arte que había creado se convirtió en un puente hacia otros corazones. Sin embargo, el momento de esplendor fue interrumpido por la risa estridente de Marta, que no tardó en circular por la sala. «¿Así que ahora es artista nuestra querida viuda? Eso es nuevo», dijo, haciendo gestos que aumentaron la tensión en el ambiente. En un instante, todo el empoderamiento que María había sentido se tambaleó. La antigua duda, esa que había alimentado su inacción durante años, emergía de las profundidades de su ser. Era el instante perfecto para rendirse, para cerrarse en sí misma. Pero, en lugar de ceder a esa voz interna, algo más fuerte le dijo que luchara. «El arte es un grito que debe ser escuchado», recordó. Ya no podía permitir que los ecos del pasado la limitaran. ¿Acaso no había hecho el esfuerzo de poner su historia en el lienzo? Entonces, ¿por qué dejar que las palabras negativas de alguien la detuvieran? Con una claridad renovada, María se enfrentó a su antiguo rival. «Mis historias son tan válidas como las tuyas, Marta», respondió con firmeza. El silencio en la sala fue abrumador. La confrontación destilaba tanto temor como liberación, y sintió que la comunidad comenzaba a poner atención. Mientras se mantenía firme, centrada en lo que significaba esa exposición para ella, una chispa de determinación iluminó su mirada. No era solo una mostrando su arte, sino el comienzo de una nueva narrativa en la que la opinión de Marta ya no tenía poder sobre su vida. Ella era la narradora de su propia historia. La noche seguía su curso, las personas comenzaron a acercarse más, inundándola de preguntas sobre su proceso creativo y su historia. Este acto de valentía comenzaba a reescribir su presente, solidificando su lugar en un mundo que la había querido invisible. Sin embargo, el aplauso que surgió a su alrededor fue interrumpido repentinamente por un sonido familiar. El viejo diario de su abuelo, ahora dentro de su bolso, pareció vibrar con fuerza, recordándole que había más que descubrir sobre su legado y sobre ella misma. Mientras la noche avanzaba, la inquietud de la exposición empezaba a transformarse en un camino hacia su propio descubrimiento. Pero la verdad estaba aún oculta, y cada palabra que se pronunciaba la guiaba hacia un revelador secreto familiar. ¿Qué más se escondía en la historia de su familia y cómo podría eso ayudarte a completar su propia transformación? María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el sonido del diario de su abuelo, como si un antiguo espíritu lo hubiera despertado. La sala, llena de luces titilantes y murmullos exploratorios, borboteaba a su alrededor, mientras ella se tornaba hacia el objeto que había olvidado en medio de sus pensamientos.
¿Qué secretos escondía aquel diario de tapas desgastadas que había heredado de su familia? Tomó una pausa. La adrenalina de la confrontación con Marta se convertía en un impulso hacia la curiosidad. Si el arte le había enseñado la necesidad de contar su propia historia, tal vez el diario podría ser una extensión de esa narrativa. Con un gesto decidido, se alejó de la multitud, buscando un rincón tranquilo donde pudiera abrir el diario sin distracciones. Las páginas amarillentas crujieron suavemente al ser desatadas de sus cuerdas. Lo que en un principio parecieron garabatos la desilusionaron, pero al profundizar en la lectura, las palabras comenzaron a tomar forma. Fragmentos de vida, relatos de su abuelo en el pasado, sus luchas y sus logros, se dibujaban escenificaciones vivas en su mente. Una entrada específica capturó su atención. Hablaba de un sueño olvidado, un deseo de construir un espacio que albergara la creatividad de otros, un taller donde el arte, la música y las palabras pudieran fluir. Al leer, el corazón de María latía más rápido, como si esos anhelos conectaran sus aspiraciones con el legado de su familia. ¿Podía ser que su abuelo también luchó con sus demonios, enfrentándose al juicio y la crítica? ¿Podía su propia búsqueda ser de alguna manera una continuación de esa historia no contada? A medida que absorbía la información, las dudas que le había generado Marta comenzaban a desvanecerse. Mirar su arte desde la perspectiva de su abuelo transformaba la forma en que veía su propio trabajo. Esta exposición no era solo suya, era también una celebración de los sacrificios de aquellos que habían venido antes que ella. Era como si el arte y la historia familiar se entrelazaran, brindándole una fortaleza renovada. Con una resolución encendida, María decidió que no solo compartiría sus obras, sino que llevaría ese legado hacia adelante. Comenzó a formular un plan en su mente, una idea de cómo podría acercarse a su comunidad no solo como artista, sino como líder, alguien que transformaría su taller en un refugio de creatividad, donde las voces de otros, aún más tímidas que la suya, encontrarían una plataforma. Pero cuando se giró, lista para continuar su camino, vio a Marta, observándola con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la amenaza. Aquella mirada de desdén la atravesó. María sintió una oleada de desafío. Estaban viviendo un duelo del que ni ella ni Marta podían escapar. No puedo dejar que me detenga, pensó. No solo se trataba de su arte, sino de un rescate personal y un tributo a su historia familiar. La velada continuaba, pero el eco de la lucha interna de María reverberaba en su interior. El desafío era inminente y en su mente se gestaba un nuevo propósito. Mientras el aplauso resonaba de nuevo alrededor, una idea electrizante brotó en su cabeza. ¿Y si también podía usar su arte para compartir la historia de su abuelo? Tal vez no solo descubriría su propio camino, sino también el modo de rendir homenaje al legado de quien la inspiró. El diario guardaba más misterios, y su contenido podría convertir sus miedos en su mayor fortaleza. Pero María sabía que para desentrañar esos secretos debía entrar en una batalla no solo con Marta, sino con todos los miedos, dudas y limitaciones que había dejado reposar demasiado tiempo. La ambigüedad de su futuro se intensificó, y el sonido del estampido del corazón marcaba el ritmo en su pecho. Ya no era solo una viuda artista, era una mujer en busca de su historia. Los ecos de la noche la envolvían, mientras el diario temblaba en su bolso, como si quisiera advertirle sobre lo que vendría. Con cada paso que daba hacia el mural que había comenzado, la presión crecía. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a Marta, sino también a las verdades más profundas de su familia y a las exigencias de su propia creación? María se encontró frente al mural que había comenzado a pintar hace unas semanas. Cada trazo parecía vibrar con intensidad, pero en ese momento la duda volvió a asomarse. Las palabras de su abuelo aún resonaban en sus oídos, guiándola hacia la valentía que había decidido reclamar.
No era solo un mural, sino la fachada de su historia, un legado que necesitaba ser pintado con honestidad y pasión. El verdadero desafío no sería solo materializar su arte, sino descubrir la manera de que cada color y cada forma se convirtieran en los eslabones que unieran su presente con el pasado de su familia. Luchó contra el impulso de acallar su voz interior. Cada vez que pensaba en Marta, sentía que sus inseguridades resurgían como sombras al acecho. «No puedo permitirme esto», se repitió. «Este mural es mi declaración». Mientras situaba su pincel en las primeras manchas de un azul profundo, recordó una vez más la entrada del diario donde su abuelo mencionaba la lucha que significaba crear. Las palabras anotadas no solo eran de un sueño, sino un eco del sacrificio diario, del precio que a menudo se paga por ser auténtico. Ese peso la llevó a preguntarse si existían también historias no contadas entre el eco de las dudas que había sentido al lidiar con su propia pérdida. Se dejó llevar por una emoción cruda. Su pincel danzaba sobre el lienzo, como si la superficie reclamara una verdad más profunda. Cada vez que se detenía, un hilo de inseguridad soplaba sobre ella. Tenía que recordar por qué había elegido ser artista, por qué había seleccionado cada uno de esos colores vibrantes. Todo era una mezcla de sus emociones, sus anhelos, sus temores. Era un reflejo de quién era y quién aún deseaba ser. María se detuvo a contemplar los trazos, la forma en que se mezclaban los matices. Comenzaba a ver no solo su historia, sino el arte como un vehículo para el cambio personal. Recobró una chispa de determinación. Eso era lo que debía transmitir, todo lo que había aprendido a través de vencer cada obstáculo. Era su herencia, su deber cultural, empoderarse y empoderar a otros a levantarse. Mientras sumía su mente en la obra, algo surgió como un torrente. La idea de compartir su proceso se hizo presente. Podía usar su arte como un camino para abrir diálogos sobre pérdidas y esperanzas, creando una conexión con aquellos que alguna vez sintieron que su voz no valía. Con cada pincelada que daba, se visualizaba permitiendo que su taller se convirtiera en ese espacio anhelado por su abuelo, un lugar donde las historias pudieran cruzarse y florecer. De esta manera, lo que comenzó como una derrota a manos de Marta, se transformó en la motivación que impulsaba su creatividad. A pesar de la presión externa que la rodeaba, entendía que su mayor enemigo era ella misma. Su verdadera batalla no era otra, sino la lucha por liberarse de sus limitaciones autoimpuestas. En su interior, una voz crecía, instándola a confrontar los miedos que habían estado prendidos en su pecho durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando un zumbido vibrante irrumpió en su mundo creativo, interrumpiéndola, vio que Marta se acercaba a ella, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿Qué esperas lograr con esa pintura? La pregunta cortante, como un cuchillo, le trajo de vuelta a la realidad, y María sintió cómo el ambiente extraía la motivación que había cultivado. El aire se tornó espeso, y las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. En ese instante, María comprendió que su mayor desafío no solo sería confrontar a Marta, sino también desatar todo lo que había reprimido dentro de ella, enfrentando los caos de su propia voz. María se preparó para lo inevitable. En su interior, la determinación combinada con la incertidumbre chisporroteaba como un fuego. Su obra estaba a punto de convertirse en un símbolo no solo de su vida, sino también de la fuerza contenida en la vulnerabilidad. Pero con cada segundo, la sensación de un desenlace inminente se hacía más palpable. El momento en que las palabras que eligiera podría definir no solo su arte, sino la esencia misma de su ser. ¿De verdad estaría lista para enfrentarse no solo a Marta, sino a sí misma? El eco de la verdad vibraba en el aire, mientras se quedaba mirando a su antagonista, su corazón latiendo con urgencia. Aquella sería una confrontación que podría cambiar el rumbo de su vida, un paso hacia el descubrimiento de una fortaleza inesperada. Sin embargo, ya no quería huir. Estaba lista para luchar por lo que creía.
María tensó el pincel entre sus dedos. Su respiración se tornó irregular al sostener la mirada tanto a Marta como al mural que había comenzado a construir. En ese instante crucial, la tentación de retroceder era tan fuerte. Sin embargo, cada pulso de su corazón le dictaba que este no era el momento para rendirse. La vida le había enseñado que las decisiones se moldean en el fragor de la batalla, y ella estaba por librar la más importante de todas, la lucha contra su propia percepción de valía. ¿Qué esperas lograr? Cada sílaba de Marta mordía el aire a su alrededor, haciéndolo pesado. Años de inseguridades clamaban por atención, querían que tomara el camino fácil, el de la rendición. Pero lo que Marta no sabía era que esa pequeña chispa de lucha, encarnada en el mural, había comenzado a incendiar algo más profundo en su interior. Una pregunta oscura se abrió paso a través de su mente. ¿Por qué permitía que la opinión de otro que había asumido el papel de juez definiera su futuro? María respiró hondo, redescubriendo el peso del azul y el vibrante naranja con cada inhalación. En lugar de dejarse abrumar por la falta de aceptación, comenzó a construir una respuesta. Lo que espero lograr es dar vida a mi voz, reinventar mi historia y demostrar que el arte puede sanar. Las palabras fluyeron, llenas de una confianza recién recuperada, desbordando sus labios como una corriente. Marta frunció el ceño, visiblemente desconcertada, por la respuesta. Pero en lugar de sentirse intimidadas, las sombras de sus temores comenzaron a disolverse. Se dio cuenta de que cada trazo que hacía en su mural no era simplemente un acto creativo, era una declaración de su viaje, una capa de valentía que se tejía a través de su ser. Ella quería mostrarle al mundo que el dolor también puede ser un faro, que del sufrimiento puede surgir belleza. Mientras su antagonista retrocedía, un nuevo sentido de libertad se apoderaba de María. La confrontación se transformó en claridad. Esa sensación de ligereza la recordó que el arte había sido su refugio y su salvación. Comenzó a visualizar el taller que había imaginado, un espacio donde las historias fluyeran, donde las emociones hallaran su forma. Con cada pincelada, su trabajo se tornó más audaz. Modelaba los paisajes de su historia, creando un diálogo sincero entre el pasado y el presente. Sabía que avanzar requeriría valentía, no solo frente a Marta, sino frente a los ecos de las inseguridades que aún persistían en su interior. Era una lucha por reconciliar su esencia con su perspectiva, por hallar valor en la vulnerabilidad y permitir que su arte reflejara nada menos que la verdad. El silencio que antes reinaba a su alrededor comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un coro de posibilidades. María pensaba en abrir su sala para que otros compartieran sus historias, creando un espacio seguro y transformador. Con el tiempo, podía ser un refugio como el que su abuelo deseó, un lugar donde la voz de cada individuo resonara con fuerza y a través del arte se encontrara la sanación. Sin embargo, el eco tenue de una pregunta incesante permanecía. ¿Sería capaz de sostener esta nueva dirección, de enfrentar no solo a Marta, sino a la sombra del miedo que siempre había acechado su creatividad? En esa búsqueda se sabía en la cúspide de una decisión que podía cambiar el curso de su vida. La idea de no solo ser la artista, sino una comunicadora de experiencias resonó por todo su ser. Pero de repente, la realidad se abrumó. Marta había comenzado a dar pasos hacia atrás, no solo para alejarse, sino para lanzar una última frase que podría cortar más profundo que sus gestos anteriores. No te equivoques, María. Un mural no cambiará quién eres realmente. El frío de esas últimas palabras atravesó el aire, dejando a María en un abismo de incertidumbre. La batalla no solo era una reivindicación artística, sino una prueba de identidad. Con el retroceso de Marta, la lucha por afirmar su valor único se convertía en una llamada a la acción inminente. Debía decidir si la opinión de los demás continuará guiando su vida, o si, finalmente, daría un paso firme hacia la creación de su propia narrativa. Todo estaba en juego, y el fondo de ese mural podría acabar siendo el reflejo más oscuro de su propia búsqueda.
¿Aceptaría el desafío de encontrar su verdad o se dejaría llevar de nuevo por el miedo que parecía pulsar en sus venas? El pincel de María se detuvo por un instante. La frase de Marta resonaba en su mente como un eco persistente, desdibujando la imagen del mural que había comenzado a construir. Pero, en lugar de dejar que la sombra del desánimo la consumiera, decidió que aquel momento sería el catalizador de su transformación. Las inseguridades que una vez la habían mantenido atada comenzaron a desvanecerse al dar paso a un nuevo propósito. Con renovada determinación se adentró en el proceso de creación. Cada trazo que realizaba en el mural se convertía en un simbolismo de su crecimiento personal. El azul profundo representaba las lágrimas que había derramado, mientras que el vibrante naranja reflejaba la energía de su resiliencia. Al fusionar estos colores, no solo estaba dando vida a su arte, estaba enfrentando su verdad y dándose permiso para ser genuina. Sin embargo, la lucha interna no se limitaba solo a los colores y formas. Cada pincelada era también un diálogo silencioso con sus miedos, una confrontación directa con las voces que durante años le habían dictado que no era lo suficientemente buena. Se preguntó si era realmente posible soltar esa autoimposición que la había limitado. Cada caída, cada desilusión había contribuido a forjar no solo al artista que era, sino también a la mujer que estaba destinada a ser. Mientras su mural empezaba a cobrar vida, María comenzó a planificar su taller. No será un simple espacio físico, sería la materialización de sus sueños. Una atmósfera donde otros pudieran también liberar sus traumas y transformarlos en arte, tal como ella estaba haciendo. Su propia experiencia de lucha le otorgaba autenticidad y sabiduría, elementos que podía compartir con otros. La idea de guiar a otros para que encontraran su voz la electrizaba. ¿Qué sucedería si me atrevo a abrir ese lugar?, pensó. Pero al mismo tiempo la ansiedad le apretaba en el pecho. El miedo a ser juzgada nuevamente, a no cumplir con las expectativas ajenas, la acechaba como un espectro. Sabía que la opinión de Marta había sido solo un reflejo de sus propias inseguridades, pero la idea de enfrentar críticas la mantenía despierta por las noches. Afrontarlo era crucial. Comenzó a escribir pequeñas notas en su cuaderno, cada una representando una parte de ella que deseaba explorar o dejar ir. Quiero ser más que solo la artista del mural. Quiero ser un puente para otros. Describía lo que su espacio significaría y la diversidad de voces que podía albergar. La esperanza se entrelazaba con el miedo en sus páginas, creando un mapa hacia su futuro. Las noches se convirtieron en tumultuosos encuentros consigo misma, desenterrando aspiraciones que siempre había mantenido cautivas. Uniendo su deseo de ser una comunicadora con su talento artístico, se sentía invencible por momentos. Sin embargo, cada amanecer traía también la sombra de la duda. El camino hacia la apertura de su taller no sería fácil, implicaba una catarsis continua. La culminación de su mural, el acto de compartir su arte y la creación de ese espacio se presentaba como un círculo cerrado, un ciclo de renacimiento. Pero esa flama de transformación podría apagarse si se dejaba arrastrar nuevamente por las corrientes de la crítica externa. Esa responsabilidad la llenaba de pavor, y el simple cuestionamiento interno se convertía en una montaña que debía escalar. Estaba a punto de tomar un paso significativo, pero el abismo de la autocompasión podría hacerla titubear. Miró el mural terminado, la sinfonía de colores vibrantes que reflejaban su esencia. ¿Sería capaz de defenderlo una vez más ante los ojos críticos del mundo? Mientras una brisa suave caminaba entre los colores recién aplicados, un sentimiento de determinación ardía en su interior. El momento se acercaba, y sabía que su decisión no solo definiría su futuro, sino también el impacto que tendría en aquellos que la rodeaban. En ese instante, una idea insidiosa cruzó su mente.
¿Qué pasaría si su mural se convirtiera en una especie de refugio que, accidentalmente, desvelara un secreto más grande que ella misma? Una revelación que podría reconfigurar no solo su vida, sino también la historia de aquellos que cruzaran el umbral de su taller. Aquí comenzaba una nueva serie de preguntas, una nueva búsqueda que llenaría su vida de aventuras y misterios. La brisa suave que acariciaba el mural le permitió a María observar con claridad un nuevo desafío en su horizonte. Se dio cuenta de que su mural, más que un simple lienzo, podría ser un catalizador para el cambio, una carta de presentación que encapsulaba su viaje emocional. Sin embargo, había una pregunta omnipresente que la desnudaba de su valentía. ¿Estaría lista para exponer no solo su arte, su alma? Al regresar a su estudio, la presión que experimentaba, tanto interna como externa, la llevó a un rincón oscuro de su mente, donde la duda y la inseguridad se entrelazaban con cada pensamiento. Agarró su cuaderno y comenzó a enumerar las acciones que debía tomar para realizar su sueño del taller. En la primera línea escribió: ser valiente. Esa valentía se traducía no solo en abrir un espacio físico, sino en presentarse ante el mundo de una manera honesta y auténtica. Con cada palabra, el cuaderno se convirtió en su aliado. Decidió que no sería solo un lugar de expresión artística, sino también un refugio donde los miedos pudieran ser transformados en arte. Sin embargo, para que su espacio funcionara, necesitaba confrontar sus propios miedos. La idea de que sus inseguridades pudieran proyectarse sobre los demás la aterrorizaba. Se dio cuenta de que su papel ahora era aún más importante. No solo debía crecer como artista, sino también como mentor. Cada tarde, el estudio se transformaba en un escenario de ensayo. Se preparaba frente al espejo, practicando sus palabras como si compartiera una declaración de intenciones ante una multitud. ¿Cómo inspiraría a otros si no podía inspirarse a sí misma primero? Empezaba a descubrir que su proceso personal debía ser la base para el crecimiento de quienes decidieran cruzar la puerta de su taller. Pero, por cada intento, también surgía el eco de críticas pasadas, como las sombras de un pasado que se negaba a despedirse. Pasaron las semanas, y el mural ya no era solo un símbolo de su lucha. Se convirtió en un reflejo vívido de su vida. Las figuras abstractas que había pintado comenzaban a revelarse, creando un diálogo entre sí. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando decidió compartir el proceso de su obra en redes sociales. La decisión fue liberadora, pero también la mantuvo despierta por las noches. ¿Qué pasaría si su revelación no solo le traía apoyo, sino una lluvia de críticas? Una mañana, mientras tomaba su café, decidió que no tenía más tiempo para la indecisión. «Voy a mostrarles mi verdadero yo», se prometió. En este viaje hacia la apertura de su taller, comprendió que compartir su historia significaba también exponerse a la vulnerabilidad. Esa no era solo su lucha, era la lucha de muchos que se enfrentan a sus propias inseguridades. Entonces, sin más dilaciones, hizo clic en publicar, dejando que el mundo viera una parte de su viaje. Las reacciones llegaron rápidamente, algunas positivas y otras más cuestionadoras. Pero lo que capturó su atención fue un mensaje directo de un joven que se sentía atrapado en su propia lucha. Las palabras de ese desconocido resonaron en su interior, como una campana que anunciaba que estaba destinada a cumplir un propósito mayor. Con determinación renovada, escribió un mensaje de respuesta. A medida que sus manos aleteaban sobre el teclado, una nueva chispa de esperanza se encendió. Era como si finalmente lograra trascender la percepción de su propio arte y conectara con otros a un nivel profundo. Sin embargo, en medio de todo, una inquietante incertidumbre aún latía en su interior. La decisión de abrir su taller estaba más cerca que nunca, pero el secreto que había comenzado a desvelarse la seguía acechando. ¿Realmente era tan sencillo como parecía? Las piezas del rompecabezas aún no encajaban del todo.
Esa revelación sobre el impacto que su mural podría tener no era solamente personal, sino que comenzaba a vislumbrarse como un legado que se entretejía con las vidas que tocara. Al finalizar su mensaje, María se preguntó, ¿qué otras sorpresas tendría la vida bajo la superficie esperando a ser descubiertas? La incertidumbre se convirtió en una llamada, una invitación a practicar la valentía que tanto ansiaba. Estaba dispuesta a enfrentarse no solo a sus demonios, sino también al camino que se delineaba hacia una verdad mayor. Con el corazón acelerado, quedó a la espera de nuevas respuestas que podrían cambiar el sentido de su viaje, a medida que su historia apenas comenzaba a revelarse. El día siguiente amaneció con un cielo de un gris plomizo, casi como si el universo se alineara con las ansias de María. La luz tenue se filtraba por las ventanas de su estudio, iluminando la pintura a medio hacer que dominaba la pared. Con un suspiro profundo, ella comprendió que ese lugar se había convertido no solo en su refugio, sino en el escenario donde se forjaría su transformación. Mientras preparaba su espacio de trabajo, cada objeto, cada trazo de pincel, la invitaba a reflexionar más profundamente sobre su arte. El arte solía ser un medio para escapar de sus inseguridades, un refugio donde podía ser la narradora de historias ajenas. Sin embargo, ahora sentía que debía adentrarse en su propia historia, exponiendo no solo su habilidad técnica, sino su vulnerabilidad. «Densa la verdad», murmuró para sí misma, dándose cuenta de que aquel era el auténtico propósito de su taller, revelar la verdad en el arte. María comenzó a trabajar en una serie de piezas que abordarían su evolución emocional, pero el proceso no era fácil. Un torrente de emociones la invadía. Cada pigmento que elegía reflejaba un aspecto de sí misma que había mantenido en la sombra. Se sintió casi como si estuviese desnudándose ante su plan. Su verdadero yo debía salir a la luz. Sin embargo, con cada pincelada, brotaban viejos recuerdos y sombras de inseguridad, de fracasos pasados que aún eran ecos ensordecedores. Una tarde, durante una de sus sesiones de pintura, recordó un episodio de su infancia. Una crítica despiadada de su primer maestro de arte había dejado una cicatriz en su alma, un recordatorio punzante de que su talento siempre estaría bajo la mirada crítica de los demás. Esa experiencia la mantenía cautiva en la duda, y tuvo que detenerse, parando el movimiento del pincel para reflexionar. Pero lo que no sabía de sí misma en ese momento, pensó, era que a veces las cicatrices revelan un viaje de sanación. Tomar conciencia de que estos miedos eran parte de su travesía hacia la autenticidad era fundamental. Así María decidió que cada error, cada crítica, sería una lección, una invitación a crecer en vez de hundirse en la desesperación. Esta mentalidad se convirtió en un mantra que no solo la ayudó a avanzar en su arte, sino que se tradujo en su mensaje para los demás. Cuando abriera las puertas de su taller, no quería ser solo un artista, quería ser una guía que ofreciera a otros la oportunidad de descubrir su propia valía. Consciente de que era hora de dar el siguiente paso, un día se sentó en su escritorio. Tomó papel y lápiz y comenzó a esbozar un plan. Decidió que organizaría sesiones de arte donde las personas pudieran compartir sus historias y crear juntas. Las sesiones no solo serían un espacio para la creación, sino también para el intercambio de emociones y experiencias. Deseaba que sus futuros alumnos entendieran que cada trazo que hacían en el lienzo era un acto de valentía, como el suyo al compartir su vida a través del mural. Mientras escribía, una mezcla de entusiasmo y miedo se cernía sobre ella. La posibilidad de abrir su taller estaba más cerca que nunca, pero ese mismo impulso a menudo se veía eclipsado por dudas persuasivas. ¿Podría realmente mantenerse firme ante las expectativas y el escepticismo del mundo exterior? ¿Sería capaz de liderar sin sucumbir a sus propios temores? Con cada palabra plasmada, la promesa de una nueva etapa se sentía palpable. La idea de encontrar su camino en la enseñanza y la conexión comenzó a encender la chispa de la esperanza en su interior. Al finalizar el día, mientras se retiraba a su hogar, un mensaje de su joven seguidor llegó de nuevo a su mente. «Tu historia me inspira a enfrentar mis sombras», había dicho.
Las palabras parecieron levantar un peso del alma de María. ¿Podría realmente estar en la senda de ayudar a otros a superar su lucha personal? Se sintió impulsada, pero a la vez asustada por el nivel de compromiso que eso implicaría. Al caer la noche, mirando su mural, María se sintió en la frontera de una nueva revelación. La valentía con la que había decidido compartir su verdad empezaba a transformarse en un desafío aún más grande. Liderar, inspirar y desnudarse cada vez más ante la mirada del mundo. Pero en su corazón, una inquietud persistía. ¿Podría realmente cumplir con la responsabilidad de facilitar el crecimiento de otros mientras continuaba su propia travesía? Con esa pregunta latiendo en su interior, María comprendió que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El momento de la verdad había llegado. El camino hacia la apertura de su taller se entrelazaba con un legado que aún estaba por descubrir. Estaba lista para enfrentar no solo sus propias cicatrices, sino también las de quienes vinieran en busca de sanación y expresión. La luz que se filtraba a través de la ventana pareció susurrarle que las respuestas llegarían cuando más lo necesitara. Mientras María se sentaba frente a su mesa, envuelta en la penumbra de su estudio, el silencio era abrumador. Este espacio, que una vez había sido un refugio de escape, se convertía ahora en un campo de batalla emocional. La idea de abrir su taller no solo la entusiasmaba, sino que también desataba en ella un torrente de dudas y miedos profundamente arraigados. La posibilidad de compartir su vulnerabilidad con otros la llenaba de terror. Un eco del pasado que resonaba en cada esquina de su mente, recordándole las críticas que tantas veces había enfrentado. Con un envase de acuarelas en la mano, contempló el lienzo en blanco, simbólico de su propia vida. ¿Estaba realmente lista para llenarlo con todos sus colores, incluso aquellos que habían permanecido ocultos? Ponderó la idea de entregar su esencia al mundo. El arte siempre había sido su refugio, su arma de defensa. Pero, ¿y si, al compartirlo, su vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza? Por primera vez decidió escribir una carta a sí misma. La hoja en blanco se convirtió en un espejo en el que pudo ver sus inseguridades más profundas. Lo que más temo no es el fracaso, sino la posibilidad de no ser suficiente, escribió con mano temblorosa. Un suspiro se escapó de sus labios mientras reconocía el peso de aquellas palabras. Su mente revivía viejas memorias, la desaprobación, el silencio después de una crítica, el fantasma de la comparación. Sin embargo, en ese momento de introspección, algo comenzó a cambiar. Recordó las palabras de su joven seguidor, así como las cartas que había recibido de otros que se habían atrevido a compartir sus propias historias. La conexión que había establecido con ellos había sido genuina, pura. Esa era, al fin y al cabo, la magia del arte. No solo expresarse, sino tocar la vida de otros de formas inesperadas. Fue en esa encrucijada que María decidió que no podía permitirse retroceder. Dibujó un mapa de pasos hacia la apertura de su taller, cada uno con su propia fecha límite. Planeaba que, en un mes, las puertas estuvieran abiertas. La visión de acolchar un espacio donde la autenticidad y el arte pudieran florecer la llenaba de un nuevo propósito. Sin embargo, en el fondo de su ser había una inquietud latente. ¿Qué pasaría si no lograba lo que se proponía? En las siguientes semanas, la búsqueda de un espacio adecuado se convirtió en su prioridad. Cada lugar que visitaba parecía un reflejo de su vacilante confianza. Algunos eran perfectos en teoría, pero María sabía que necesitaba algo más que paredes y ventanas. Necesitaba un entorno que fomentara la superación personal y la libertad creativa. Las dudas persistían, pero comprendía que cada rechazo era una oportunidad para redirigir su enfoque. María se encontró con un antiguo edificio al final de un callejón recto, en un barrio lleno de vida, pero también de desafío. Las paredes desgastadas contaban historias de resistencia. El ambiente provocaba en ella un curioso sentimiento de pertenencia.
Mientras caminaba por aquel espacio, podía casi visualizar a personas sentadas, sumergidas en sus propias narrativas, creando, compartiendo, sanando. El rugido de su propio miedo se desvanecía ante la magnitud de aquella posibilidad. Con cada paso hacia el antiguo edificio, su determinación se fortalecía. Pero, a medida que avanzaba, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Qué pasaría si no lograba inspirar a los demás? Si no era capaz de cumplir la promesa de ser sus guías. La responsabilidad que sentía la oprimía, una presión que podría resultar paralizante. María se plantó frente a aquel lugar, tomando un momento para respirar profundamente. No solo había un futuro incierto en juego, sino también su propia evolución. Cualquier apertura de su taller sería, en esencia, un reflejo de su viaje personal, de un arte que podría transformar no solo su vida, sino también la de otros. Sin embargo, el destino de todo aquello pendía de un hilo, y la pregunta persistía con más fuerza que nunca. ¿Se permitiría realmente ser vulnerable, tanto en su arte como en su papel como mentora? Con esa incertidumbre, la noche cayó, dejando a María con el peso de su decisión y un fulgor de posibilidades enteramente nuevo. ¿Sería capaz de dar aquel primer paso hacia lo desconocido y abrirse a un mundo de conexiones sinceras, no solo consigo misma, sino con aquellos que anhelaban un espacio seguro para explorar su propia verdad? El eco de su propia lucha resonaba en su mente, una revelación inminente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana del gran desafío llegó, y María se despertó con un torbellino de emociones. Su taller estaba finalmente listo para abrirse al mundo. El espacio vibraba con potencial y promesas. Sin embargo, el peso de la expectativa se sentía casi abrumador. A pesar de los meses de preparación, su corazón latía con duda y miedo. ¿Estaría realmente lista para dar ese paso? Mientras se preparaba, las palabras de su abuelo resonaban en su mente. El arte es un grito que debe ser escuchado. Esta cita se había convertido en su mantra personal, un recordatorio de que su historia merecía ser contada. Con cada trazo que había dado en su mural, cada elección de color, había ido forjando no solo su voz artística, sino también una emocional. El arte no solo había sido su refugio, era su manera de enfrentar las sombras, era su grito. Al abrir las puertas, la luz natural inundó al espacio, iluminando los rincones donde los sueños y las historias se cruzarían. María respiró profundamente, aferrándose a este momento de transformación. La primera sesión sería una invitación abierta a todos, una oportunidad para compartir su viaje y escuchar a otros. Cuando su primer grupo llegó, la sala pareció cobrar vida. María se presentó con una sonrisa, pero sentía una pitón en el estómago. Comenzó explicando su recorrido, los obstáculos que había enfrentado, la lucha interna por encontrar su voz y los secretos que había descubierto en el diario de su abuelo. Mientras hablaba, notó cómo las expresiones en las caras de su audiencia reflejaban empatía. Había miedos compartidos, inseguridades que resonaban en sus corazones. Con cada palabra que salía de su boca, las murallas de inseguridad comenzaban a disolverse. Las personas empezaron a abrirse, compartiendo sus propias historias de sufrimiento y superación. Había joven que había luchado contra su identidad, una mujer mayor que mencionaba cómo había perdido toda esperanza tras la muerte de su esposo, y un hombre que había renunciado a su pasión por el arte tras ser criticado en su infancia. La conexión surgía de una forma que jamás había imaginado. María se sintió como si estuviera construyendo puentes en lugar de solo interpretar un papel. Al alentar a los demás a dibujar y expresar su dolor a través del arte, también se estaba liberando de su propio pasado. La valiente sinceridad de sus historias daba lugar a una catarsis compartida. Cada lápiz, cada pincel se convertía en una herramienta de sanación. El arte no solo era un refugio, sino un vehículo para transformar el dolor en belleza. A medida que la sesión avanzaba, María observó cómo un nuevo sentido de comunidad se estaba formando.
Ella, quien antes era considerada una viuda triste y solitaria, se transformaba en una guía para aquellos que buscaban redescubrir su propia narrativa. El eco de sus inseguridades se convirtió en un poderoso instrumento de conexión, permitiendo que sus participantes se sintieran vistos y vulnerables en un entorno seguro. Con cada sesión, María comenzó a sentirse más empoderada. No estaba simplemente impartiendo conocimiento, estaba tocando las almas de quienes entraban a su taller. Se dieron cuenta de que el arte era mucho más que la representación visual, era una forma de manifestar y validar las experiencias vivenciales. Cada pintura, cada trazo se convirtió en un testimonio de sus luchas, y eso resonó profundamente en su corazón. El tiempo pasó y su taller comenzó a crecer. Las historias de sus alumnos también hacían eco en su propia vida, recordándole que nadie está realmente solo en su camino. Las inseguridades que había sentido en el pasado se transformaron en reconocimiento y logro. De ser una viuda llena de dudas y temores, se estaba convirtiendo en una líder llena de confianza, capaz de sacar a relucir la fuerza que reside en cada ser humano. Finalmente ocurrió algo inesperado. En una de las sesiones, Marta, su antiguo rival, apareció. La sala se tornó silenciosa. María sintió una punzada de ansiedad, pero también una oleada de empoderamiento. Enfrentarse a su pasado ya no le causaba miedo. En cambio, decidida, se acercó a ella. «Bienvenida, Marta», dijo, manteniendo la calma. Marta la miró con una mezcla de sorpresa y desafío. Había un aire de tensión, pero María comprendió que este encuentro era una oportunidad. «Quiero que sepas que el arte es un refugio para todos y todos merecen un espacio para sanar». Marta se quedó en silencio, una mirada de duda cruzó su rostro, pero algo en las palabras de María pareció tocarla. En lugar de volver a la crítica, la tensión en la sala se transformó en una conversación sincera. Se convirtió en el puente que ambas necesitaban para sanar sus antiguas rencillas. En lugar de enemigos, se encontraron como dos mujeres en búsqueda de su verdad, aceptando que ambas habían luchado en sus propios caminos. Así, María se dio cuenta de que su transformación no solo era personal, sino que también había impactado a quienes la rodeaban. Había aprendido a reconciliar su pasado y abrazar su presente. Había conquistado sus miedos y había alcanzado la paz mientras creaba un legado de sanación para otros. Al final de la noche, cuando los participantes se despidieron, María sintió en su corazón una satisfacción profunda. Ella era una artista, una mentora, una narradora de historias. Había logrado reconstruir su identidad a partir de las cenizas de su dolor. Con una sonrisa, decidió cerrar el taller por esa noche. Se sintió enraizada, con una nueva confianza que nunca había imaginado. El arte era su respuesta, su grito, su revelación. Sabía que aún había más secretos que descubrir en su vida, pero ahora estaba lista para enfrentarlos, en libertad y autenticidad. Al mirar su mural en la pared, con cada color vibrante fluyendo en perfecto equilibrio, María comprendió que su arte había pasado de ser un refugio personal a ser un faro para quienes buscaban su voz. En adelante, cada trazo sería un símbolo de la transformación de una mujer que había aprendido a contar su historia a través de su arte. Y así, con el eco de su viaje resonando en el aire, María se sintió finalmente completa. Que no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal.